Buen día, compañeras y compañeros. Los saludo con mucho gusto, esperando que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a nuestra tercera sesión de la unidad 4 del curso de Geografía Política 2. El objetivo de esta sesión es dar cuenta de los cambios que ha tenido la concepción de seguridad nacional en el mundo occidental desde la época de la posguerra hasta las primeras décadas del siglo XXI, destacando el impacto que estos cambios han tenido en América Latina. Pues bien, en términos de definiciones, tenemos que se entiende por seguridad nacional la capacidad continuada de un Estado para proseguir el desarrollo de su vida interna sin interferencia seria o amenaza de interferencia de potencias extranjeras. Esto lo dicen dos militares norteamericanos en el año 1947. Sus apellidos son Brown y Kennan. Similar a esta primera definición, tenemos que, según otro autor norteamericano, los estados van a actuar según sus propios intereses, toda vez que lo que más les concierne es la posesión de poder, para así ser capaces de sobrevivir como entidades autónomas y satisfacer las necesidades de su población. Estas premisas, compañeras y compañeros, tal como habíamos señalado en la clase anterior, son parte fundante de la concepción de seguridad nacional. Es un planteamiento que se hace desde y para el Estado, en el entendido de que el fin último es garantizar la continuidad o, en términos de estos autores, la supervivencia del Estado. Pues bien, estos planteamientos de seguridad nacional tienen como base una perspectiva filosófica conocida como realismo político. El realismo político echa sus raíces en tres autores clásicos, el primero de ellos, Tucídides, pensador de la Roma de la Roma antigua, y según Tucídides, en las cuestiones humanas, las razones del derecho intervienen cuando se parte de una igualdad de fuerzas, mientras que, en caso contrario, lo más fuerte determina lo posible y los débiles lo aceptan. Este es un pensamiento que se encuentra en la base del realismo político. Además de Tucídides, otro pensador clásico que va a dar soporte a esta perspectiva filosófica es Hobbes. Hobbes es conocido por su planteamiento de Homo homini lupus, el hombre es un lobo para el hombre, y según Hobbes dice lo siguiente: a diferencia de las abejas y las hormigas, los hombres están compitiendo continuamente por el honor y la dignidad, cosa que no hacen estas criaturas. Como consecuencia, surge entre los hombres por esa razón envidia y odio, y en última instancia la guerra. Finalmente, el tercer pensador es Maquiavelo. Este es mucho más conocido, y Maquiavelo dice que un hombre que quiera hacer en todos los puntos profesión de bueno, labrará necesariamente su ruina entre tantos que no lo son. Por todo ello, es necesario a un príncipe, si se quiere mantener, que aprenda a poder ser no bueno y a usar o no usar de esta capacidad en función de la necesidad. Como pueden ver, estos tres autores tienen planteamientos según los cuales, la naturaleza humana es de suyo conflictiva, nos encontramos en un estado de constante competencia y conflicto, y esas son las bases del realismo político. Cuando el realismo político se recupera por las relaciones internacionales, pues da fundamento a esta idea de la seguridad nacional, según la cual, si nosotros nos regresamos, el leitmotiv de la seguridad nacional es la capacidad del Estado para proseguir el desarrollo de su vida sin interferencia interna o externa, dicen Brown y Kennan, mientras que Morgenthau va a decir que los Estados siempre van a actuar según sus propios intereses y que lo que más les concierne es la posesión y el mantenimiento del poder para ser capaces de sobrevivir como entidades autónomas. Pues bien,
Estos planteamientos de seguridad nacional, decíamos en las sesiones anteriores, van a cobrar una nueva relevancia en el contexto de la Guerra Fría. Estamos hablando de el fin de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de una nueva época marcada por las tensiones entre los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Estas tensiones se van a traducir en una perspectiva de seguridad nacional estadounidense, según la cual es fundamental llevar a cabo acciones de carácter anticomunista justamente para enfrentar, según ellos, el avance de este adversario, de este enemigo, y ello va a implicar que los Estados Unidos van a plantear una concepción de seguridad nacional según la cual sus fronteras dejan de estar o dejan de ceñirse con Canadá y con México, puesto que desde entonces sus fronteras van a estar en cualquier parte del mundo. Sabemos que el aterrizaje de esta concepción de seguridad nacional, el aterrizaje en América Latina, va a suponer la apertura de frentes periféricos de la Guerra Fría, es decir, que en América Latina se va a asumir como propia la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos, e incluso los países latinoamericanos van a reconocerse como arenas en donde se va a dar esa disputa entre las dos grandes potencias. Toda vez que los estados latinoamericanos se van a alinear con los Estados Unidos, bueno, van a hacer suyo también esta idea de acabar de perseguir al llamado enemigo interno, es decir, a aquellos grupos sociales, a aquellas personas que se van a identificar desde la perspectiva de los gobiernos militares, se van a identificar con algo cercano, simpatizante, un militante del comunismo. Este periodo de la Guerra Fría se va a extender desde 1945, que es el año en el que formalmente termina la Segunda Guerra Mundial, hasta 1989. ¿Por qué 1989? Bueno, en este año se da la caída del muro de Berlín. Ustedes recordarán que hasta entonces Berlín se encontraba separado entre una parte que le correspondía o que estaba bajo influencia de las potencias occidentales, principalmente los Estados Unidos, y otra parte que estaba bajo influencia de la URSS. Con la caída del muro de Berlín se va a terminar simbólicamente y materialmente, digamos, esta capacidad de influencia de la URSS. Y esto también va a traer consigo una descomposición, en virtud de la cual territorios que hasta entonces habían estado integrados a la URSS van a declarar su independencia y se van a convertir desde entonces en estados independientes. Aquí tenemos algunos ejemplos, no profundizo más en este aspecto, pero cabe señalar que son estados fundamentalmente del este de Rusia, entre ellos Ucrania, y también del sur del Asia Central, como Kazajstán, Uzbekistán, Turkmenistán, entre otros. Pues bien, volviendo a esta fecha que va a marcar un parteaguas, 1989, tenemos que a partir de entonces van a surgir nuevas hipótesis de conflicto. Esto quiere decir que los planteamientos de seguridad nacional propios de la Guerra Fría van a entrar en una fase de reformulación, se van a replantear y entonces van a aparecer nuevas hipótesis de conflicto, es decir, que van a surgir planteamientos que van a identificar nuevas amenazas. Por supuesto que esto es según la perspectiva de las potencias dominantes. Entonces, aquí nosotros vamos a asistir por un lado a la perspectiva de Europa, la perspectiva europea, y según la perspectiva europea que van a desarrollar en universidades, en los llamados think tanks,
en los centros de pensamiento europeos más importantes, bueno, se va a identificar como nuevas amenazas a la seguridad nacional a las siguientes cuestiones. Por un lado, los flujos migratorios, por otro lado, el crimen organizado, la degradación ambiental, la desestabilidad o desestabilización política y la pobreza. Estos son los elementos que van a caracterizar a la perspectiva europea respecto a lo que desde entonces debe atender la concepción de seguridad nacional. Como pueden ver, aquí ya no se habla propiamente de un enemigo interno, ni tampoco de la necesidad de marcar una defensa de cara al comunismo, ya son nuevos elementos los que aparecen después de 1989. Si la perspectiva europea señala estas cuestiones, la perspectiva de los Estados Unidos pondrá énfasis en los siguientes. Por un lado, en el terrorismo, por otro lado, en el crimen organizado, también en los flujos migratorios, en la presencia, en la existencia de estados beligerantes, por ejemplo, Irán, Corea del Norte y evidentemente China y Rusia, además de Venezuela, Nicaragua para el caso latinoamericano, y también reparará en la cuestión de la inestabilidad financiera, sobre todo después del 2008 con la crisis de los grandes bancos norteamericanos. Pues bien, aquí, compañeras y compañeros, nosotros vemos cómo el abanico de cuestiones que recupera la concepción de seguridad nacional va a ser cada vez más amplio, aunque hay diferencias evidentemente entre la perspectiva de los europeos desarrollada en el marco de la llamada Escuela de Copenhague, Dinamarca, y por otro lado la perspectiva de los estadounidenses, la cual va a estar claramente marcada por los sucesos del 11 de septiembre del 2001, en virtud de los cuales el planteamiento de seguridad nacional de los Estados Unidos pondrá un énfasis muy fuerte en la cuestión del combate al terrorismo. Pues bien, estas nuevas hipótesis de conflicto desarrolladas tanto en Europa como en Estados Unidos eventualmente van a aterrizar, se van a hacer sentir en América Latina, desde México hasta Argentina. Y esto se va a materializar en la formulación, en la reforma de las leyes de seguridad nacional. Cada uno de estos estados latinoamericanos cuenta con sus leyes de seguridad nacional y bueno, estas leyes de seguridad nacional a veces más rápido, a veces más lento, pero van a ir incorporando los elementos presentes tanto en la perspectiva europea como en la norteamericana, algunos dando más importancia a la norteamericana sobre la europea y viceversa. Es así como las leyes de seguridad nacional de los países latinoamericanos van a incorporar la necesidad de hacer o de combatir al narcotráfico, esto siguiendo la influencia de estas hipótesis de conflicto, según la cual un aspecto fundamental es combatir el crimen organizado. También van a prestar mayor atención a la cuestión de la violencia y la seguridad ciudadana como causantes de una crisis social y de una desestabilización interna que desde la perspectiva de los estados es necesario apaciguar, es necesario atajar. Otro elemento que también se hará presente es el de la cuestión de las fronteras, la migración y la seguridad. Desde entonces, esta cuestión de la migración tendrá una atención cada vez más marcada por la agenda de la seguridad, dejando en un segundo plano cuestiones que tienen que ver con propiamente un trato, si no humanista, al menos digno en el sentido de, bueno, darle un trato a la migración desde una perspectiva más amplia, asegurando derechos humanos. Bueno, eso pasará a un segundo plano, toda vez que lo primordial, siguiendo la influencia de estas hipótesis de conflicto desarrolladas en Europa y en Estados Unidos, lo primordial será atender la cuestión de la migración como un asunto de seguridad nacional.
Aquí también veremos una creciente participación de las Fuerzas Armadas. Recuerden que por Fuerzas Armadas se entiende en el caso mexicano, por ejemplo, al Ejército y a la Marina. Ambos cuerpos forman parte de las Fuerzas Armadas. Otra cosa son las policías municipal. Esos son cuerpos de seguridad civiles. Bueno, lo que vamos a tener es una creciente intervención, participación de las Fuerzas Armadas en ámbitos que hasta entonces habían estado reservados a los civiles. Piénsese, por ejemplo, en el hecho de que las Fuerzas Armadas van a llevar a cabo funciones de seguridad pública y preventiva, tareas que han caracterizado o que son propias de los cuerpos policiales civiles. También las Fuerzas Armadas empezarán a tener un mayor papel en la construcción de infraestructura, por ejemplo, también en la contención de flujos migratorios, es decir, se van a involucrar cada vez más en el entendido de que esta creciente participación de las Fuerzas Armadas es fundamental para garantizar esta seguridad nacional. Y finalmente otro elemento que vamos a ver que se hace presente en las leyes de seguridad nacional de los países latinoamericanos, insisto, a veces con mayor relieve y a veces con menos, es la idea de la cooperación, la integración para la seguridad regional. Esto implica que los cuerpos de seguridad, ya sean las Fuerzas Armadas o bien los cuerpos policiales, necesitan compartir la información que tienen respecto a ciertos grupos a los que les dan seguimiento, necesitan compartir esa información con otros cuerpos de seguridad de otros países, principalmente con las agencias de seguridad de los Estados Unidos. Esto en el marco de los llamados programas de cooperación e integración regional de la seguridad. En conjunto, estas perspectivas, este amplio abanico de cuestiones que va a incorporar el planteamiento de seguridad nacional, va a formar parte de lo que hoy en día se conoce como una perspectiva de seguridad multidimensional, en el entendido de que ya no solamente es una cuestión estrictamente bélica, es decir, de guerra frente a una potencia extranjera, ni tampoco es una cuestión que atañe únicamente a la persecución o eliminación del enemigo interno, ese enemigo interno que se asociaba con el comunismo, sino que ahora vemos aparecer un conjunto de nuevos tópicos que desde las perspectivas de las potencias occidentales dominantes van a ser los que deben marcar la agenda del mundo occidental en general y en el caso de América Latina en particular. Entonces aquí el punto es reconocer cómo la concepción de seguridad nacional ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Hoy en día hay una concepción mucho más amplia, multidimensional. Sin embargo, eso no nos impide reconocer que estas concepciones, que estos cambios se han dado en un primer momento en Europa, en Estados Unidos y eventualmente se han hecho suyos, a veces sin crítica, a veces sin reparar en las condiciones propias del contexto de los países latinoamericanos. Bueno, se han hecho suyos en nuestra región. Entonces es así como llegamos a la conclusión de esta sesión. Esta sesión era para hacer un cierre y les decía en la clase anterior, ver de qué manera ha evolucionado este planteamiento de la seguridad nacional en las últimas décadas. Ahí también hay que decir, antes de finalizar, el hecho de que la agenda de seguridad nacional tiene un papel fundamental. El planteamiento del realismo político sigue marcando la agenda en la atención de distintas problemáticas sociales, ya sea la pobreza, la migración, entre otras. Es una cuestión no menor, toda vez que, en principio, el hecho de que estas problemáticas sociales se atiendan a través de una perspectiva de seguridad nacional implica necesariamente que los estados echen mano de
los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas para tratar de solucionar esas problemáticas. Sin embargo, a la luz de 30 años, 25 años, depende del caso del que estamos hablando, de aplicación de estas medidas bajo esta concepción, lo cierto es que estas problemáticas, lejos de disminuir, si no se han mantenido, han ido increciendo. Entonces es algo factible preguntarnos hasta qué punto atender estas problemáticas desde una concepción de seguridad nacional, por un lado, da cuenta de una dependencia hacia los centros de pensamiento europeos y norteamericanos respecto a sus necesidades, y por otro lado está tratando de dar soluciones a corto plazo a problemáticas que de suyo merecen un tratamiento, una atención de mediano y largo plazo. Entonces, con esto concluimos esta cuarta unidad, compañeras y compañeros, y considero que el objetivo de esta sesión, dar cuenta de las transformaciones del concepto de seguridad nacional, se ha cumplido a cabalidad. Muchas gracias por su atención. Queden pendientes que mañana compartiré con ustedes el enlace para la realización de la actividad práctica de esta unidad. Nuevamente, gracias por su atención y hasta luego.